Hay algunas personas que están aquí por primera vez y otros que no han seguido muy de cerca la serie, así que vamos a hacer una especie de resumen rápido de todo lo que ha sido el libro de Jueces y cómo estamos hasta ahora. Vamos a hablar hoy del capítulo 9, pero yo quisiera que pudiéramos ubicarnos en la narrativa para poder estar más dispuestos y poder sacar un mayor provecho al texto en esta mañana. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud por mano de Moisés, y eso lo sabemos, y él promete darle una tierra, la tierra de Canaán, para que les sirva su pueblo y le adoren. Pero ellos tenían que arrojar, sacar, echar fuera de esa tierra a todos los que estaban allí habitando. Era el juicio de Dios contra esas naciones y ciudades malvadas, para que luego el pueblo de Israel pudiera ocuparlos sin tropiezo alguno. Moisés muere y no alcanza a repartir la tierra, de hecho ni siquiera entra a la tierra, así que es Josué, el seguidor de Moisés, quien se encarga de llevar a cabo esa misión. Pero Josué, aunque fue fiel a Dios, tampoco alcanza a repartir y a conquistar toda la tierra, por lo que luego la generación que vino después de Josué fue la encargada de repartir esa tierra y no lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Así que dejó vivir a los que antes estaban en esa tierra y que Dios había mandado que los sacaran, y se convirtieron más adelante esos en sus propios enemigos, los cuales Dios levantaba de tiempo en tiempo. Ellos adoraban a otros dioses, servían a otros dioses, pero el pueblo de Israel no quiso arrojarlos fuera porque tal vez pensó que no representaban ningún peligro. En el transcurso de la historia, Dios, a causa de esa desobediencia, en múltiples ocasiones hizo fuerte a esas naciones enemigas que quedaron en esa tierra y que ellos no arrojaron y oprimían al pueblo de Israel. Israel entonces empezó a experimentar lo que nosotros hemos llamado en la serie unos ciclos de pecado, que consistían en lo siguiente. Ellos hacían lo malo ante los ojos de Dios y servían a los dioses de esas ciudades que ellos no arrojaron. Dios los afligía con opresión de sus enemigos, precisamente de esas naciones que ellos no arrojaron. Ellos clamaban a Dios, Dios levantaba a un libertador que en el libro se llama un juez. Ese libertador peleaba por el pueblo, los libertaba, el pueblo daba gracias a Dios, pero de nuevo el pueblo volvía otra vez a hacer lo malo. Y el círculo se repite una y otra vez en el libro, con el agravante de que cada vez que se repite van cada vez más abajo y profundo en el pecado. En lo que nosotros llevamos de este libro, hemos visto hasta ahora varios de esos ciclos de pecado y varios jueces, entre ellos Otoniel, el primero, Ahab, Sangar, Débora y recientemente Gedeón, a quien hemos estado estudiando en los últimos 3 sermones. Este último, llamado Gedeón, fue usado de manera muy poderosa. Fue escogido en la debilidad y en el miedo y entrenado y capacitado por Dios para vencer un ejército enorme con solo 300 hombres. Y él pudo derrotar a los madianitas con ese ejército pequeño sin disparar una sola flecha porque Dios estaba con él. Sin embargo, el final de la vida de Gedeón no fue tan prometedor. Después de ver cómo Dios lo usaba, Gedeón se ensoberbeció y volvió su corazón a la maldad. Aunque no se hizo rey ni se autoproclamó rey, sí quiso vivir como un rey, pero como un rey malvado. Hizo riquezas, puso un altar de adoración en su propia casa, tuvo 70 hijos, hizo extraviar a Israel, vivió una vida definitivamente perdida. Y es en ese punto en el que nosotros estamos ahora. El punto en el que Gedeón ha muerto y ahora ha de venir algo para Israel. ¿Qué es lo que ha de venir? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ver en este texto que nosotros vamos a examinar en esta mañana. Nosotros vamos a ver cómo el legado de Gedeón siguió haciendo estragos, pero al mismo tiempo veremos también la gracia y la misericordia de Dios mostrada a un pueblo endurecido y rebelde. Así que nosotros
vamos a ver nuestro texto que va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10, versículo 5, a la luz de 3 encabezados. Vamos a ver toda esa porción desde el capítulo 9 hasta el versículo 5 del capítulo 10 a la luz de 3 encabezados. El primero, el rey que un pueblo rebelde merece, de los versículos del 1 al 6 del capítulo 9. El segundo, el juicio que un pueblo rebelde merece, desde el versículo 7 hasta el versículo 57 del capítulo 9. Y el tercer encabezado, la gracia que un pueblo rebelde no merece, desde el capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 5. Esos van a ser nuestros tres encabezados en esta mañana, y es a la luz de ellos que nosotros vamos a ver esta porción. Veamos lo que dice nuestro texto en el versículo 1 del capítulo 9 y hasta el versículo 6. Abimelec, hijo de Jerobaal, que es otro nombre que se le da a Gedeón en este libro, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, como dije que también es Gedeón, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que lo siguieren. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Aparece un personaje en este capítulo 9, Abimelec, quien se identifica como un hijo de Gedeón, de los 70 que tuvo. Y este hombre era hijo de Gedeón con una mujer que era de Siquem, ¿verdad? Entre otras cosas, Gedeón tuvo muchísimos hijos, pero él era particularmente hijo de una mujer de Siquem, que era un pueblo que tenía cierta relación con Israel, o que más bien hacía parte del pueblo de Israel, pero que continuamente se estaba relacionando con otros pueblos paganos. Así que luego de la muerte de Gedeón, pues queda la pregunta: ¿qué vamos a hacer ahora? Gedeón murió, ¿quién va a seguir su legado? Entonces Abimelec, como leímos, va a la casa de los tíos, los hermanos de su madre, dice: escójame a mi rey. ¿Qué quieren? ¿Que los gobierne un solo hombre, yo que soy hueso de sus huesos, o que los gobierne 70? Aquí de entrada nosotros empezamos a ver ya algunas cosas preocupantes acerca de esto que está haciendo Abimelec. Lo primero que nosotros vemos es que Abimelec está queriendo hacerse rey cuando Dios no había dicho de ninguna manera que él quería que él se hiciera rey. Es decir, los jueces y los que gobernaban Israel siempre eran escogidos por Dios. Pero él aquí está proponiendo que lo escojan a él sin la iniciativa divina. Él está promoviendo su propio liderazgo, él está promoviendo su propio reinado, e incluso él está promoviendo que se le corone como ni siquiera su padre Gedeón quiso coronarse. Acuérdense ustedes en el capítulo 8 que cuando Gedeón derrotó a ese ejército, el pueblo de Israel le dijo: sé tú nuestro rey y tus hijos después de nosotros. Y Gedeón dijo: no, yo no quiero eso, que Jehová sea vuestro rey. Así que este Abimelec todavía está yendo más allá de la maldad de Gedeón, del corazón de Gedeón al final de su vida, y está pidiendo que se le corone como rey, aun cuando Dios no lo había ordenado. Él promovió una imagen favorable de sí mismo. Él no había sido escogido por Dios, él solo se estaba autopromoviendo. Y la muestra de lo nocivo que podía ser su liderazgo fue que él pidió o apeló al patrocinio de un dios pagano como Baal-Berit. Allí en Siquem se adoraba a un dios pagano llamado Baal-Berit, y él apeló al patrocinio de ese dios pagano para poder consolidar su reinado. Los liderazgos malos
los liderazgos malos casi siempre están precedidos de seguidores igualmente malos. Voy a decir eso de nuevo. Los liderazgos malos casi siempre están precedidos de seguidores igualmente malos. Juan Calvino dijo una vez, cuando Dios quiere juzgar a una nación, le da gobernantes malvados. Y eso es realidad. Nosotros lo hemos experimentado a nivel de los gobiernos en el mundo. Sin embargo, hay una verdad mucho más profunda, y es que si nosotros tenemos a un pueblo que es malo, ¿cómo pudiéramos esperar que venga de ese pueblo un líder que sea bueno? Así que un pueblo malo casi que naturalmente va a dar como resultado líderes malos, y eso es lo que creo que es parte del principal problema del evangelio falso de la prosperidad. Creo que ese es parte del principal problema. Hay hombres ávaros que están liderando. Hay hombres que aman al dinero, que están predicando en el nombre del evangelio y están saqueando los bolsillos de la gente. Pero ellos están respondiendo a gente también ávara, a gente que está deseando que alguien les diga que Dios tiene promesas de riqueza y dinero. Entonces, ambos se necesitan. Los ávaros que están allí esperando a ser ricos a cuestas del evangelio, y también aquellos predicadores que están esperando ser ricos con la avaricia de aquellos ávaros que hacen parte de sus iglesias. Siempre que nosotros veamos líderes malos, podemos estar seguros que están relacionados con un pueblo que tiene una imagen distorsionada también del liderazgo. El proceder de Abimelech muestra que era impío desde el principio. Él fue incluso seguido por hombres malvados y vagos. Los de Siquem dijeron, ¿verdad? Si para nosotros querer uno que nos gobierne de otra tribu, vamos a escogerte nosotros a ti, y como tú eres familiar nuestro, como tú eres de nuestra casa, estamos seguros que tú nos vas a favorecer. Dinos qué necesitas. Así que Abimelech le dice, bueno, yo necesito acabar con mis 70 hermanos, porque mientras ellos estén vivos, van a ser un peligro para mí, porque podrán hacerse reyes y quitarme a mí. Y ustedes no quieren eso, ¿verdad? Y Siquem dice, no queremos eso, queremos que tú seas nuestro rey. Así que toman el dinero del templo de ese Dios falso y se lo dan a Abimelech para que alquile a vagabundos y hombres malvados para que vaya y mate a sus 70 hermanos. Miren dónde estamos ahora, en una verdadera tragedia. Abimelech sale, convoca a todos sus hermanos y en una piedra los degolló a todos como quien los ofrece en un sacrificio, y excepto uno escapó, el menor de ellos, Jotam. El menor de ellos, Jotam. Mis amados, en la mente de Siquem, todo lo que había era la obsesión por hacerse rey, y a él no le importaba lo que tuviera que hacer. Si tenía que vender su alma al diablo, lo iba a hacer con tal de hacerse rey. Y en efecto, casi fue lo que hizo. Vendió su alma a un Dios falso, tomó el dinero de ese Dios falso, tomó hombres vagabundos y fue a proclamarse rey, incluso cuando eso involucró matar a sus propios hermanos. Amados, definitivamente el fin nunca justificará los medios, y gran parte de la maldad del corazón del hombre hoy en día es precisamente eso. No importa lo que tengan que hacer para lograr alcanzar sus propias metas, lo van a hacer. No importa cómo tengan que vivir para lograr alcanzar su propio sueño, fama, éxito, poder, lo van a hacer. Así que muchos de esos Abimelech nosotros vemos hoy andar por el mundo insaciables de poder, insaciables de fama, insaciables de riqueza, insaciables de avaricia. Curioso es que Siquem se corona rey, dice el versículo 6, en la llanura del pilar de Siquem, justo donde Josué había levantado un altar a la palabra de Dios. Cuando Josué dijo esas palabras en Josué 24, miren ustedes lo que van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él levanta una piedra en el versículo 25 y 26
y levanta allí un altar a Dios. Y es en ese mismo altar donde va este hombre en nombre de un Dios falso, después de haber matado a sus propios hermanos, a proclamarse como rey. Mis hermanos, lo que está haciendo Siquén es desafiante delante de Dios, es pararse frente a Dios en rebeldía contra él. Y saben que Siquén va a tener que vérselas con Dios y Abimelec tendrán que vérselas con Dios también. Porque están desafiando a Dios. Están parándose frente a Dios. Ahora, es esa precisamente la razón por la que Dios promete enviar juicio contra esos hombres de Siquén y también contra el mismo Abimelec. Y el resto del desarrollo del capítulo es ese juicio precisamente. Así que eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el juicio que el pueblo rebelde merece. Ya hemos visto el líder o el rey que el pueblo rebelde merece. Ellos tenían el rey que se merecía. Ahora veamos el juicio que ese pueblo rebelde y ese rey también se merecen, en lo que va desde el versículo 7 hasta el final del capítulo 9. Y obviamente no vamos a ir leyendo porción por porción, ¿verdad? Pero yo voy a ir observando algunos pasajes que son claves. Note lo que dice en el versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim. Acuérdense que Jotán es el hermano menor que escapó de esa matanza. Y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquén, y así os oiga Dios. Hay algo que sucede después de esta matanza, y es que este hermano menor se para en una piedra y lanza unas palabras de juicio o de advertencia contra Siquén y también contra Abimelec, quien se había autoproclamado rey. Y antes de eso, es bien interesante que nosotros notemos que este Jotán exhortó al pueblo en Gerizim, que es exactamente el monte en el cual en Deuteronomio 11:29 y al final en 27:12 Moisés declara aquellas famosas bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia. ¿Se acuerdan? Lo que está haciendo Jotán es simbólico, porque así como Moisés se paró en esa misma cumbre a decir unas palabras de advertencia acerca del camino que ellos escogieran, lo que hace Jotán es exactamente lo mismo. Él dice, ustedes han escogido a Abimelec como rey. Si han hecho bien, gocen de su rey. Pero si han hecho mal, que fuego salga de Abimelec y fuego salga también de Siquén y se consuman entre ustedes. Él les da una disyuntiva, ¿verdad? Le da dos caminos. Si lo que ustedes hicieron está bien delante de Dios, entonces ustedes gozarán de su rey para siempre. Pero si no, el juicio vendrá sobre ustedes. Ahora, ese juicio tiene dos etapas. Primero, ese juicio contra Siquén y contra Abimelec es anunciado o profetizado. Y en segundo lugar, el juicio es cumplido. Vamos a ver primero cuál es el anuncio de ese juicio. ¿Cómo se anunció? ¿Cómo se profetizó que ciertamente Dios iba a juzgar a Siquén por su maldad y también a Abimelec? Note lo que dice el versículo 8. Para el anuncio del juicio, Jotán usa una parábola. Y la parábola es esta. Versículo 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Entonces dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre vosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto por ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, y si no,
salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Y Jotán explica la parábola. Versículo 16. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Gedeón o Jerobaal y con su casa, y si la habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida en peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y su casa, gocen de Abimelech y él goce de vosotros. Oh, pero dice el versículo 20, y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquén y la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo a Abimelech su hermano. Noten la profecía. Parece muy clara, ¿verdad? Es una parábola que ilustra claramente lo que ellos hicieron, pero también que da una advertencia acerca de lo que pudiera llegar a acontecer. La zarza es un árbol de muy baja estatura. De hecho, ni siquiera es un árbol, es una planta de baja estatura y que es muy combustible. La zarza no sirve para nada, es un arbusto de espinas y que no sirve sino solo para ser quemado. No produce frutos, tampoco da sombra. Sin embargo, Abimelech es descrito aquí en esta parábola precisamente como una zarza. Y lo peor es que el pueblo, o lo que en este caso representa a los demás árboles, corren a la zarza para ponerse supuestamente debajo de ella. Es un chiste, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí Jotán, o lo que Jotán está profetizando. Es un chiste. La zarza no puede dar sombra y árboles más altos que la zarza no pueden ponerse debajo de una zarza. Sin embargo, el chiste tiene mucho sentido, porque Jotán les está diciendo, lo que sí puede pasar es que esa zarza se prenda un día y todos ustedes se prendan con ella. Esa es la advertencia que él les está dando. Un comentarista acerca de esto dice lo siguiente, y cito, la moraleja condensada de toda esta fábula es: hombres débiles, sin valor e inicuos serán los primeros en confiarse a sí mismos hacia el poder. Y al final tendrán la ruina sobre ellos mismos y en el pueblo infeliz sobre los cuales preside. Fin de la cita. Aquí está la descripción de lo que estaba sucediendo en ese momento. Abimelech estaba siendo escogido, siendo un hombre sin las capacidades, sin las cualidades, sin los dones, sin el llamado, sin la aprobación de Dios. Y el final está más que anunciado, mucho más que anunciado. Ahora, hermano, algo bien interesante de este pasaje es el resaltado contraste que hay entre Abimelech como un rey falso y lo que se espera de un verdadero rey. En la parábola, Isaías 32, del 1 al 2, en una profecía que apunta a Cristo, escuchen lo que dice. He aquí, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como fuego contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. En contraste con el rey falso Abimelech, que solo podía ser una zarza de bajo tamaño y nadie podía ponerse debajo de él, Jesucristo, nuestro gran rey, es el árbol frondoso junto a aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Él es, hermanos, a donde corre el justo y encuentra también descanso. Mientras Abimelech, sin tener nada que ofrecer, porque una zarza ni siquiera fruto produce, quería hacerse rey sobre el pueblo, Jesucristo, quien teniéndolo todo,
lo deja no para venir a ser rey propiamente, sino humillarse hasta lo sumo y luego ser exaltado en gloria, para convertirse en sombra, sustento y abrigo de aquellos que a él acuden. Bendito sea, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Y bendito sea Abimelech por recordarnos el anti-ejemplo del Señor Jesús. Así que ese juicio que es profetizado, ahora ese juicio se va a cumplir. Ese juicio se cumple. Y miren lo que dice entonces después de la profecía de Jotam, en el versículo 21. Escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo a Abimelech, su hermano. Y después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años. Ahora, yo creo, hermanos, que esto es importante. Si yo soy Jotam, y yo he profetizado esperando que ese rey malo llamado Abimelech realmente sea derrotado y que ese pueblo llamado Siquén coseche el fruto de su extravío. Si yo soy Jotam, para mí 3 años son 50. Por 3 años estuvo Jotam esperando que su profecía se cumpliera, escondido. No habíamos visto a Dios actuar aquí todavía. Hasta ahora nos preguntamos, bueno, ¿y Dios dónde estaba? Pero aquí Dios aparece. No porque Él estaba ausente, sino porque ahora se muestra como el que está en control de absolutamente todo lo que está pasando. Nada se está haciendo a las espaldas de Dios aquí. Mira lo que dice el versículo 23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los hombres de Siquén se levantaron contra Abimelech. Dios puso enemistad entre ellos. El juicio va a comenzar para Abimelech y para los de Siquén. ¿Y cuál es la razón de ese juicio? Bueno, el texto no lo dice en el versículo 24. Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. ¿La causa del juicio cuál es entonces? Que Siquén había matado a los hijos de Gedeón, había derramado su sangre, y que Abimelech había sido el autor material de esa masacre. El Señor pone enemistad entre ellos, entre el autor material y el autor intelectual. Y esa, como dije, es básicamente la causa del juicio. Vamos a ir rápido aquí. Los de Siquén, después de ese espíritu que viene, se levantan contra Abimelech y empiezan a robar a todo el que pasa por ahí. Entendemos que eran personas que estaban al servicio de Abimelech. Abimelech se entera de lo que está pasando y Abimelech planea algo, pero encuentra una ayuda entre los de Siquém, a un hombre llamado Zebul, que era el gobernador, entre otras cosas, de Siquém, pero que era del lado de Abimelech. Y le informa a Abimelech todo lo que está pasando. Le está diciendo, mira, las cosas no están bien aquí en Siquém. Ellos están armando una revuelta, se están rebelando contra ti, están robando tus cosas. Y Abimelech dice, voy a intervenir, voy a hacer algo. Siquém, por su lado, escoge a un nuevo líder. Y ya Abimelech no le sirve, entonces ahora escogen a otro llamado Gad, hijo de un tal Ebed, que no sabemos nada más de él. Y buscan a ese líder precisamente porque es un líder que está de acuerdo a sus planes, a sus caprichos, a todo lo que ellos quieren. Como ustedes pueden ver, mis hermanos, un pueblo malvado siempre va a querer líderes que se acomoden a sus pretensiones. Siempre van a querer líderes que se acomoden a sus pretensiones. Es decir, si este líder me sirve porque no me reprende, porque no me corrige, este es el líder que yo quiero. Este líder está demasiado molesto porque es demasiado estricto y muy bíblico. Este líder no nos sirve. Necesitamos uno un poco más asequible, menos rudo. Eso era Siquén.
Así que para ellos no era nada difícil decir: Abimelech, suerte contigo. Ahora nuestro líder se llama Gad. Él es nuestro hombre. Zebul, por su lado, le informa también esto a Abimelech y le dice: mira, ya tienen un líder, ya no eres tú el líder, ahora el líder se llama Gad. Así que Abimelech manda a su ejército en una emboscada contra los de Siquén, porque estaban en una fiesta y este Gad se puso de bocón. ¿Sabe lo que es bocón? Ese Abimelech que se meta con nosotros y nosotros, que venga y él va a saber y conocer lo que es un pueblo. Y Zebul le mandó a decir eso a Abimelech. Y Abimelech manda la emboscada en la noche. Y de repente Gad como que se da cuenta y ve entre los arbustos como ejército. Y Zebul le dice: no es nada, no le pare bola. Esas son las sombras de los árboles que se están moviendo. Pero no era ninguna sombra de árboles. En realidad era el ejército de Abimelech que venía para acabar a los de Siquén. Así que ellos entran y la matanza comienza. Es una cosa sangrienta. Todo el ejército de Abimelech se viene contra los de Siquén, quienes lo habían escogido como rey, y empiezan a matarlos. Tanto que Gad salió corriendo y Zebul le dijo a Gad: no es que eras muy varón. No que estabas llamando a Abimelech que viniera para pelear contigo. Bueno, ¿por qué corres? Pelea con él. El pueblo huye. Y tan terrible era la adversión que había entre Abimelech y Siquem, que Abimelech, después que él expulsa a la gente, cogió sal y regó toda la tierra para que más nunca la cultivaran. Cogió sal. Y le dijo a su ejército: esparzan sal por toda la tierra para dejarla inservible. O sea, él quiso acabar con ellos definitivamente y de raíz. Pero el hecho más contundente que nosotros vemos aquí es que parte del pueblo salió a esconderse en una torre que había en Siquem, donde se escondían precisamente de los ataques enemigos. Y muchos hombres, mujeres, niños estaban escondidos en esa torre. ¿Y saben qué fue lo que hizo Abimelech? Llamó a sus hombres y les dijo: vayan al bosque y corten madera seca, toda la que puedan, y vengan cuando la tengan, y vamos a rodear esta torre de madera seca y le vamos a prender fuego. Y exactamente fue eso lo que hicieron. Cocinaron dentro de esa torre a más de 1000 personas. Y usted dirá: hermano, eso está en la Biblia. Y peores cosas. Pero ustedes se acuerdan cuál había sido la profecía de Jotán. La profecía de Jotán había sido precisamente: fuego va a salir de Abimelech y va a consumir a los de Siquem. Esto no es algo que nosotros digamos: oh, pero qué triste, qué pesar. No, es el juicio de Dios que está cayendo sobre ellos. Y Dios está usando incluso al malvado Abimelech para juzgar a la malvada Siquem. El juicio de Dios está viniendo sobre esa nación por haber sido quienes provocaron la matanza de los 70 hijos de Gedeón, rebelándose así contra Dios y poniendo a un rey que Dios no había dicho que ellos pusieran. No en vano, hermanos, la palabra de Dios dice en Hebreos: dura cosa, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Y allí mismo, el mismo autor de Hebreos dice: porque Él es fuego consumidor. Dios no se complace en el dolor y en el castigo de sus criaturas. Pero Él no puede dejar de ser justo. Y parte de su justicia es precisamente castigar el pecado. De hecho, esa es la razón por la que Dios es santo. Dios es santo porque Él es justo. Y su justicia es: Él no puede pasar por alto el pecado. Así que lo que nosotros estamos viendo aquí, más allá de lo amarillo o lo amarillista que pudiera parecer, es el juicio de Dios contra Siquén por mano del mismo Abimelech. La profecía se cumplió al pie de la letra. Y usted dirá: oh, no, pero espérese.
La profecía era que fuego iba a salir de la zarza, pero que también la zarza se iba a quemar. No, pero espérate, porque todavía no hemos terminado. Nos falta todavía Abimelec. Porque si hasta ahora solo Siquem es consumido por el fuego, pero Abimelec sale afirmando su reinado, nosotros diríamos, algo está mal aquí. Pero el relato nos sigue diciendo a nosotros que después que él quema la torre, él se va a un pueblo más adelante llamado Tebas. Y en Tebas él quiso hacer lo mismo. La gente mató a muchos, los otros salieron corriendo, se metieron en la torre y de nuevo da orden al ejército. Busquen madera seca, recojan todo lo que encuentren y vamos a reunirnos alrededor de la torre y vamos a prenderle fuego. Este Abimelec era un pirómano, definitivamente. ¿Sabe lo que es eso? Una persona que se complace en ver las cosas arder, especialmente si es gente. O sea que este era un pirómano perverso. Una mezcla de Hitler con cualquiera por ahí que le guste ver arder todo. Entonces, él dice, vamos a prender también la torre de Tebas. Pero allí, Dios le tenía guardada una sorpresa muy especial a Abimelec. Una corona, de hecho, muy especial. Abimelec se acerca a la torre, probablemente emocionado y siendo el primero que iba a poner el fuego en la hoguera para prender vivos a todas esas personas. Y de repente y casualmente, una cosa así como casual, a una mujer que está en la torre se le cae un pedazo de una piedra de molino. Para que ustedes tengan idea, las piedras de molino eran una piedra a la que se le ponía una especie de palo en la mitad y que se usaba para trillar o para moler el trigo. Es una cosa pesadísima, ¿no? Una de esas torres, de esa piedra, un pedazo se cae de la torre. Oye, y casualmente le cae a Abimelec en la cabeza. Casualmente. Dice el texto, porque es que el autor, ustedes saben, y ya estamos familiarizados con eso, que el autor de Jueces es muy descriptivo. A veces se pasa de descriptivo. Bueno, aquí nos dice que ese pedazo de piedra de molino que le cayó en la cabeza le abrió el cráneo. Le abrió el cráneo. Y Abimelec salió corriendo y gritando a su escudero, que alguien me mate para que no se diga de mí que lo mató una mujer. Pero es que nadie sabía que una mujer lo había matado. Si él no lo dice, nadie se entera. Y entonces el autor del libro de Jueces escribió que, es que era una mujer la que le había dejado caer la piedra en la cabeza. Y así quedó registrada la muerte de Abimelec. Una mujer que para él, siendo el capitán, el rey, el líder de un ejército, era una deshonra morir en manos de una mujer. Pero aquella corona que él quiso tener, la tuvo en su cabeza. Literalmente. Una piedra en su cabeza. Y así murió Abimelec. Entonces ahora podemos decir, wow, hermano, ahora sí estamos tranquilos. Ahora sí, tanto Siquem como Abimelec han recibido el castigo justo por su maldad. Pero antes que nosotros continuemos a nuestro tercer y último encabezado, yo quiero llamar la atención sobre algunas cosas interesantes. Mira lo que dice el texto al final del capítulo 9. En el versículo 55. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios. ¿Quién? Dios a Abimelec. Dice, el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre su cabeza, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal.
Cuando yo empecé este segundo encabezado, dije que Dios iba a hacer un juicio y la razón era la muerte de los hijos de Gedeón y que el juicio era contra Abimelech y contra Siquem. Aquí Dios está ratificando que ciertamente ese juicio se está cumpliendo contra Abimelech y contra Siquem. Varias cosas. Número uno, acerca de esto, todo lo que el hombre siembra, eso mismo también segará, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No hay maldad en este mundo que no vaya a ser juzgada por Dios, ya sea en esta vida o en la venidera, pero la justa venganza del Dios vivo se habrá de manifestar. Si no, Dios no puede ser Dios. Y esto tiene que ser aterrador para nosotros, sobre todo cuando nos convencemos a nosotros mismos que podemos vivir una vida de pecado y salirnos con la nuestra. Que podemos vivir de espaldas a Dios y salir airosos. Como diciendo, he engañado a Dios porque he vivido en pecado y no me ha pasado nada. Usted escucha eso en la gente. Oye, pero siempre dicen que Cristo viene y van 2000 años y no viene nada. Yo creo que Cristo no viene nada. Déjame vivir mi vida. Y dice Pedro ahí en ese mismo contexto, no se equivoquen, el Señor no retarda su promesa, aunque muchos la tengan por tardanza, sino que es paciente y justo para con muchos, no queriendo que ninguno de vosotros perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Arrepentimiento. La única razón por la que el Señor detiene su juicio es porque su misericordia debe cumplirse también. Pero no porque el hombre se sale con la suya. No porque Dios puede ser burlado. No porque puedo vivir como quiera y salir victorioso viviendo como quiera. Eso es lo que dice Proverbios 18. El que encubre sus pecados no va a prosperar en eso. No va a prosperar encubriendo sus pecados. Por más que crea que puede prosperar y avanzar y vivir su vida, no va a prosperar. Abimelech y el pueblo de Siquem son la recreación lamentable de aquellos que prosiguen la avaricia y el poder. De los que solo buscan gloria personal. Todos serán abatidos al final del día, porque nadie se sale con las suyas. Y el Señor una y otra vez en las Escrituras nos lo recuerda. Aquel que se exalta a sí mismo será humillado. Una y otra vez. Pero si nosotros dejáramos la historia allí, pensaríamos que a esa historia le falta algo. Ok, hay pecado por un pueblo rebelde que escoge a un rey rebelde. Hay juicio contra ese pueblo rebelde y contra ese rey rebelde. Pero ustedes no sospechan que falta algo. ¿Qué? La gracia y la misericordia del Señor. Y eso es lo que vemos en los primeros 5 versículos del capítulo 10, en nuestro tercer y último encabezado. La gracia que el pueblo malvado no merece. La gracia que el pueblo malvado no merece. Mira lo que dice el texto. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Yair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Y este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y 30 ciudades. Y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Yair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Yair y fue sepultado en Camón. Después de todo eso, lo que hace Dios es enviar 2 jueces más. Tola y ¿quién más? Y Yair. Pero estos no aparecen para librar a Israel de ningún enemigo, ¿lo notan? No hay enemigo. Ellos aparecen para gobernar a Israel, para traer el orden a Israel, para poder restaurar a Israel. Y fueron 55 años.
55 años de paz, y es uno de los periodos más largos de paz que nosotros vemos en Israel, y no solo de paz, también de prosperidad. Esa es la idea que da eso de que tenía 30 hijos que andaban en lomo de asno. O sea, andar en lomo de asno es una señal oriental, o alguien que tenía sus hijos y cada hijo tenía un asno, era una señal oriental de prosperidad, pero también una señal de que el rey y sus hijos tenían el favor del pueblo. Así que en cierta manera nosotros vemos un periodo de tranquilidad, de paz, un periodo de prosperidad que siguió a esta época de decadencia, sin enemigos, pero sin embargo con jueces. Eso indica que ellos estaban llevando continuamente al pueblo a Dios y no necesariamente a la guerra. ¿Se entiende? Ahora, hermanos, cuando no hay mucho problema, no hay mucho que decir. Aquí hay 55 años y solo hay 5 versículos. ¿Verdad? Solo 5 versículos. Esta es una buena manera de terminar la historia. Esta sí es una buena manera de terminar la historia. No todo quedó en anarquía, en lo que nosotros esperábamos que fuera el caos y el desorden. Dios muestra una vez más su gracia con un pueblo rebelde que no merecía esa gracia. Ellos no la merecían. Es más, si ustedes se dan cuenta, ¿el pueblo pidió a esos jueces? No. ¿Estaban en angustia y clamaron? No, Dios lo envió como una decisión unilateral. Él decide en su propia voluntad enviar a esos jueces para cuidar y bendecir a Israel. Dios lo hace por gracia, no porque ellos lo merecieran. Eso se llama gracia. La decisión unilateral de Dios de bendecir a aquel que no lo merece. Eso es gracia. La decisión unilateral de Dios de bendecir, en este caso, a este pueblo que no lo merecía. Ahora, hermanos, este pasaje que nosotros hemos estudiado hoy nos apunta en varias formas al Evangelio de Jesucristo. Pero ninguna es tan clara como la que vemos al considerar lo que sigue. Jesús es el Rey que nosotros no merecíamos. Él nos libró del juicio que sí merecíamos y nos ha confirmado en la gracia y en la misericordia que tampoco merecíamos. Israel en Siquén tuvo al rey que merecía su pecado. Tuvo el juicio que merecía su pecado y tuvo la gracia que no merecía su pecado. Pero nosotros en Cristo hemos recibido al Rey que no merecíamos, hemos sido librados del juicio que sí merecíamos y hemos recibido la gracia y la misericordia que no merecíamos. Mis hermanos, este libro nos apunta impresionantemente a la cruz, en la necesidad que nosotros tenemos de dar gloria a aquel que aparece resplandeciendo con gracia en medio del pecado, que aparece resplandeciendo con misericordia en medio de la rebeldía y la maldad. Como dice Pablo en capítulo 5 de Romanos, donde sobreabundó el pecado o abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios por su evangelio. Algunas aplicaciones prácticas y con esto terminamos. A la iglesia. La iglesia debe esforzarse en la manera en que escoge a sus líderes. Ellos deben ser evaluados conforme a las Escrituras y no conforme a criterios de favoritismo personal. En nuestro proceso de escoger ancianos y diáconos y personas que nos lideren, debemos cuidarnos de ser impresionados por aspectos humanos y no del carácter probado y espiritual de las Escrituras. Oh, es que él predica bien, él es simpático, tiene el favor del pueblo, nos parece que tiene porte, tiene buen registro, tiene buena voz. No, hermano mío, escoger a un pastor, escoger a un diácono, requiere más que simple simpatía. Y esa fue una de las advertencias que Pablo le dio a Timoteo. No te dejes llevar de las apariencias. No ponga las manos a la ligera.
Evalúa con cuidado a aquellos que vas a poner en el ministerio. La iglesia debe ser enseñada continua y permanentemente acerca de cuáles son los requisitos de un pastor, cómo participar en escoger a un pastor para que pueda ser lo más fiel posible y reducir al máximo el margen de error acerca de aquellos que pone enfrente para su cuidado y liderazgo. Yo pudiera decir, a mí me parece que este hermano debería ser nuestro otro pastor en la iglesia. Pero ustedes deben estar en la facultad de decir, pastor, qué bueno que le parezca, pero nos tiene que parecer a nosotros. Y más importante aún, tiene que parecerle a Dios. Y gracias a Dios eso no tiene que ser subjetivo. Hay una serie de requisitos evaluables, medibles, para aquellos que han de guiar el rebaño del Señor. Esta es una responsabilidad seria, mis queridos hermanos, y que la iglesia debe tomar con mucha responsabilidad. Segunda aplicación práctica. El Señor no retarda su promesa, como lo dijimos, aunque muchos la tengan por tardanza. A veces, como Jotán, en esos 3 largos años, nosotros vemos la maldad de este mundo y pensamos que quizás nunca habrá justicia, que todo quedará así. Y nos mandamos la mano a la cabeza cuando vemos que un hombre violó a una niña o que un hombre asesinó y masacró en una escuela. Decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Y nos preguntamos, ¿cuándo Dios intervendrá? De hecho, esa es la oración en Apocalipsis de aquellos hombres que están debajo del altar diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a vengar las almas de los justos? Pero hermanos, Dios hará justicia. Dios hará justicia. Él no puede ser burlado. Él vindicará su nombre. Y no hay quien no vaya a recibir el pago debido por sus obras. Y mi querido amigo que estás aquí sin Cristo, eso tiene que alarmarte en esta mañana. Y animarte a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy mismo. Hoy mismo. En tercer lugar, Dios siempre hace resplandecer su gracia y su misericordia en medio del pecado. Siempre. Ese es el sello de la obra de Dios. El Señor envió redención y gracia donde el pecado abundó. La ira siempre está sucedida de la gracia. Bendito sea Dios por esa gracia. Nuestra historia no terminará en tragedia. Él restaurará al final todas las cosas y nosotros disfrutaremos de paz perfecta en la eternidad. Cuando el juicio termine, cuando todo el cielo nuevo y la tierra nueva sean recreadas, cuando todas las cosas por fin hayan sido puestas en su orden y el malvado juzgado, entonces Dios establecerá su reino eterno y perpetuo de paz perfecta. Dios tiene algo mejor para el pecador que una vida miserable y sin sentido. Dios tiene algo mejor para nosotros que una vida en la que solo estamos intentando sin frutos poder satisfacer nuestras necesidades espirituales. Eso está disponible hoy, mi querido amigo, si tú te arrepientes y vienes a Él con toda confianza. El Señor tiene paz y gozo en abundancia por la eternidad para ti. Que el Señor haga prosperar su palabra, hermanos. Oremos.